Aleluya, pues vamos a continuar y vamos a avanzar sobre lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Yo quisiera, antes de entrar en profundidad en el tema que Dios ha puesto para esta tarde y para cerrar este tiempo con ministración y preparar obviamente nuestro corazón, hablarte un poquito con lo que cerró mi esposa. Porque una de las cosas más difíciles de entender en nuestra mente natural es el perdón. Y yo he estado durante años meditando y encontré una forma, espero yo, de ayudarte a entender lo que es el perdón. Porque la primera sensación que viene cuando escuchamos que hay que perdonar a quien nos ofendió, quien nos traicionó, quien nos abandonó, quizás quien abusó, quizás quien nos defraudó, etcétera, etcétera. La primera sensación que viene, y no me digas que no es justo. Y aunque no lo digamos, el primer sentir hacia el perdón, la primera reacción de resistencia hacia el perdón es: no es justo perdonar. Y la realidad es que es cierto, no es justo si lo analizamos con la justicia del hombre. Déjame te lo explico de otra manera. Vamos a ponernos un poquito teológico, si quieres verlo así, o entrar un poquito en un marco teológico. El concepto de justicia del hombre y de justicia de Dios son completamente diferentes. Lamentablemente en nuestro idioma, el español o el castellano, solamente tenemos una palabra para justicia, ¿cierto? La justicia del hombre y la justicia de Dios es lo mismo en términos de palabra. En el idioma inglés, por ejemplo, sí hay una diferencia. No es lo mismo la justicia del hombre, que es la palabra justice, a la justicia de Dios, que es la palabra righteousness. Es un poquito más fácil diferenciar. Cuando estamos hablando de la justicia de Dios en el idioma inglés estamos hablando de righteousness, y cuando estamos hablando de la justicia del hombre estamos hablando solamente de justice. Ahora, vamos a entrar un poquito más en profundidad en cuanto a ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre justice y righteousness? Básicamente que justicia en términos humanos es equidad. ¿Qué es justicia en términos humanos? Es decir, para que algo pueda ser justo tiene que ser equitativo, ¿cierto? Bajo esa perspectiva nos brota, nos colapsa, de alguna manera nos aleja de entrar en el terreno del perdón. Pero la palabra righteousness, es decir, justicia en términos de Dios, es rectitud. Y es muy diferente. Entonces, cuando estamos hablando de justicia en cuanto al hombre, es que tiene que ser algo equitativo. Si tú haces algo, tienes que pagar por ello para que sea justo, ¿verdad? Lo que conocemos como compensación. Pero justicia en términos de Dios es rectitud. Es decir, perdonar no es lo equitativo, es lo correcto. Y eso es muy diferente. Entonces, cuando nosotros estamos perdonando, no estamos aplicando equidad, no estamos aplicando equilibrio. Cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Y estamos entrando en un terreno de justicia que no es el terreno del hombre, ¿verdad? Sino estamos entrando en un terreno de justicia que es el terreno de Dios. Dicho en buen español, no significa que no va a pasar nada, significa que Dios se va a encargar. Y eso es muy diferente, porque a veces la gente dice: no, pues entonces pues no se vale, pues tengo que perdonar y cancelar la deuda. Espérate, la Biblia dice: mía es la venganza. Entonces el perdonar es entregárselo a Dios. Dios, tú eres el que va a traer retribución. Lo malo que se haya hecho, lo injusto que haya sido, lo incorrecto que haya sido, tú te vas a encargar, no yo. Porque en el momento que nosotros decidimos aplicar la justicia conforme a los parámetros del hombre, delante de Dios estamos en la misma posición del ofensor. Medita en lo que te estoy diciendo. Cuando tú decides retribuir a un daño con venganza, cuando tú decides retribuir a un daño con murmuración, cuando tú decides retribuir a un daño con compensación o restitución o deseo de restitución, entonces delante de Dios tú estás en la misma posición del ofensor. Para Dios no hay diferencia. Pero cuando tú decides entregárselo a Dios, que es el verdadero perdón, entras en el terreno de hacer lo correcto y entonces Dios se va a encargar.
ese no es mi tema, pero espero esto te ayude un poquito más a entrar en este terreno tan complicado del perdón y del por qué tengo que perdonar cuando no siento perdonar, cuando no es justo desde los parámetros humanos perdonar, cuando realmente la persona no se merece el perdón. Y como decía mi esposa, hay que entender que el perdón es para una sanidad tuya, no para el problema no es, vamos a decirlo así, para el ofensor. El ofensor puede o no entenderlo. Es más, no hay un solo versículo en la Biblia, ¿estás aquí todavía?, que diga que tienes que esperar a que te pidan perdón. No hay uno solo. Todos los versículos en la Biblia hablan de que tú y yo tenemos que tomar la iniciativa de perdonar. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente entramos en el terreno donde Dios puede intervenir. Porque así es como dice la Biblia. Es como amontonar ascuas de fuego, dice la Biblia, sobre su cabeza. Es como de alguna manera dar lugar, dice la Biblia, a la ira de Dios o a la justicia de Dios o a la retribución de Dios. Es decir, ahora el asunto está en manos de Dios, ya no está en manos mías, pero ya está limpio mi corazón de dos aspectos. Número uno, el tormento, y número dos, la opresión. Cuando uno no perdona, caes en el terreno de los verdugos. Y entonces viene como en la parábola de los dos deudores: échenle a los verdugos. ¿Y qué hace un verdugo? Atormenta. ¿Qué hace un verdugo? Obviamente viene a oprimir. ¿Qué hace un verdugo? Entonces, todo ese proceso de tiempo en el que una persona es ofendida, dañada, rechazada, avergonzada, o cualquier elemento que pueda detonar básicamente dolor en la vida de una persona, todo ese tiempo el enemigo lo aprovecha para enviar verdugos y atormentar a la persona. El tiempo que sea posible, o por lo menos que sea necesario. ¿Ok? Ahora, yo te decía en la primera sesión, ahí cierro un poquito el paréntesis, un poquito de lo que quiero hablarte es precisamente del tema de lo que es más difícil para un cristiano tratar, que es el dolor. Porque te voy a decir una cosa: todos los que estamos aquí y que estamos ya o hemos entrado en una dimensión de vida espiritual, entendemos lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en nueva criatura es, y las cosas viejas y todas son hechas. Entonces todos aquí hemos experimentado esa realidad de un antes y un después de Cristo. Es decir, pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz, pasamos de ser, vamos a decirlo así, enemigos de Dios, amigos de Dios, pasamos de ser esclavos a ser hijos. Mañana hablaremos un poquito más de eso, que es muy interesante, pero entiende el principio. Para nosotros es muy sencillo ahora determinar que hay un antes y un después de Cristo. Es más, esto es tan sencillo que vivimos en el año 2023 después de ¿quién? Entonces la historia se divide en antes y después de Cristo. Nuestra vida se divide en antes y después de Cristo. Entonces, de esa manera es muy fácil percibir o identificar un antes y un después, y lo que fue mi pasado y la vida antigua, y está ya puesta a los pies de Jesús. Sí, el problema es lo que sucede después de Cristo. Cómo tratar las heridas que no son del pasado, que no son de antes de Cristo, que no tienen que ver con un trasfondo, vamos a decirlo así, donde no conocía yo a Dios. Y ahí es donde entramos los cristianos o los hijos de Dios. No sabemos cómo reaccionar a las ofensas ahora como hijos de Dios. ¿Qué hago con ellas? Y buscamos de alguna manera alternativas, ¿verdad? Entonces buscamos una alternativa muy dañina, que es el disimular, el guardar las apariencias, el no me dolió, el sigo sonriendo, ¿verdad? El contener, y la realidad es que eso empieza a generar solamente internamente un desgaste 5 veces mayor en el interior para poder mantenerme estable en el exterior, hasta que llega un momento en que colapsamos. Nadie puede contener el dolor de manera permanente. Escúchame, por más sacalepunta que te sientas o como se diga aquí, ¿verdad? Pero no haber dicho otra cosa como la del nabo, porque ya con eso ya mi esposa quedó vetada de España para siempre. O sea, sí, debut y despedida, mi vida, Padre de la gloria. Cuando me han explicado lo que significa. Entonces, por más que una persona tenga temperamento, carácter y lo que gustes, ¿verdad? La realidad es que nadie, no hemos sido diseñados por Dios para contener el dolor de manera definitiva. Dice el Salmo 32 en el verso 3: mientras callé, mientras me lo guardé, mientras disimulé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y mi verdor se convirtió, dice el final de ese pasaje, en sequedades de verano. Entonces esa alternativa de guardar el dolor tarde o temprano nos mete en una crisis, ¿no? Y luego tenemos la otra alternativa, ¿no? La alternativa de retribución, me debes. Y obviamente, literalmente tengo puntos a favor. Escucha, esto es muy común, Me puedo portar bien sangrón, bien mala onda, me puedo portar bien pesado, puedo ser grosero, puedo ser despectivo, puedo ser, porque me debes. Y no me puedes decir nada porque me debes. Y esa es muy común utilizar en las relaciones interpersonales, de matrimonio, de familia, de iglesia, de vida espiritual, y también son muy destructivas porque la actitud es esa, no me puedes decir nada. Y es como una especie de que, como si tuviera yo saldo a favor, digamos, en cuestión de actitudes, de reacciones por lo que tú me hiciste, y tampoco funciona porque tarde o temprano termina destruyendo las relaciones interpersonales. O está la alternativa de la venganza. Literalmente ahí sí de lo que hablábamos hace un momento, de la retribución. Ahora me vas a pagar lo que hiciste y ahora yo me voy a desquitar y te voy a traer como tapete, etcétera, etcétera. Y todas esas alternativas humanas están, amados, comprobadas claramente que no funcionan en la vida espiritual, pero que a final de cuentas suceden porque no sabemos cómo tratar el dolor. Nos enseñaron cómo tratar el pecado, pero no nos enseñaron cómo tratar el dolor. Y entonces nos vamos a la Biblia y encontramos Hebreos capítulo 12 versículo 1, que dice literalmente así: por tanto, teniendo a nuestro alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Cómo dice la Biblia? No dice que Dios nos va a despojar. Y ahí es otra clave. Mi esposa habló un poquito de eso, yo quiero profundizar un poquito más en ello. Hay muchas cosas en nuestra vida que Dios no nos va a quitar, nosotros tenemos que soltar. Y vamos a desperdiciar N cantidad de tiempo esperando que Dios haga algo que nos corresponde a nosotros, que entra dentro del criterio de activar nuestra voluntad. Y es el caso de este tema, específicamente Hebreos 12:2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Déjame volver a repetirte esta porción de la escritura: despojémonos nosotros de todo peso y del pecado. La Biblia está hablando de dos cosas diferentes. Nosotros lo queremos juntar, pero si analizas bien el versículo, no está hablando de lo mismo, no es pan con lo mismo. Dice: despójate de todo peso, 1, y despójate del pecado, 2. Y los cristianos en general, y las iglesias en general, y los discipulados en general, nos han hecho expertos en despojarnos del pecado. Y está bien, es indispensable, fundamental y básico en la vida espiritual. Pero nos ha faltado un discipulado emocional que nos ayude a tratar con las cargas, con los pesos, con todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que vienen básicamente de nuestro trasfondo, que yo las traduciría en 3 partes. Número 1, heridas no sanadas. Número 2, conflictos no resueltos. Número 3, etapas no cerradas. Y ahí es como dicen en mi rancho, donde la puerca tuerce el rabo. Eso sí es muy mexicano. Y ahí es donde los cristianos tenemos la tendencia a atorarnos un poquito. Ahora, te lo voy a explicar desde una perspectiva. Vamos a hacer, si me permites, es más, vamos a cerrarle acá. Vamos a hacer, si me permites, una radiografía espiritual de cómo vivimos o de alguna manera avanzamos en la vida espiritual, en nuestro caminar con Dios. Todos llegamos a Cristo de alguna manera atraídos, como dice la palabra, con lazos de amor. ¿Cuántos fueron atraídos por lazos de amor? Dios nos atrajo. No está nadie aquí atraído por condenación, nadie está aquí atraído por juicio, ¿verdad? Nadie está aquí atraído por maldición o por miedo al infierno. Estamos aquí porque literalmente Dios nos sedujo con su amor. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno ame a una clase de lacra social como yo, a una clase de araña fumigada como yo? Y seguimos en el proceso de entender cómo Dios, ¿verdad? Le entramos en el corazón para que, a pesar de ser lo que somos, Dios nos ame.
y que no haya nada que podamos hacer para que lo deje de hacer. Pero ese es otro tema, a lo mejor mañana hablamos un poquito de eso. Entonces fuimos cautivados por su amor. Lo dice Jeremías: me sedujiste, oh Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Lo dice la palabra, con cuerdas de amor, nos atrajo a su presencia. Está claro que fue el amor de Dios el que nos cautivó. Y la primera estrategia, escucha, que el enemigo intentó para tratar de colapsar esa comunión, esa relación con Dios, se llama condenación. Empezamos, te acordarás, un proceso donde de pronto empezamos: ¿será que es real lo que está sucediendo? ¿Será que es permanente lo que está sucediendo? ¿Será que esto que estoy sintiendo, esta nueva vida, esta paz, este gozo, esta alegría, es para siempre? ¿Será que es genuino? Y empieza ese cuestionamiento de parte del enemigo: no, sigues siendo el mismo, mira, sigues teniendo mala onda, malas actitudes. Y empieza un poquito la inseguridad y la duda. Y es como una especie de desgaste inicial que todos, o la mayoría de los cristianos, de los hijos de Dios, ¿verdad?, experimentamos al principio, y que fue como una especie de impedimento para poder disfrutar la vida en abundancia por la cual Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, hasta que llegó un momento que el discipulado, el crecimiento, la enseñanza, la predicación, la consejería nos llevaron a un punto de afirmación en nuestra identidad, como dice Romanos 8:16, el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Y afirmamos nuestra identidad. Y se acabó esa condenación, ¿verdad?, que durante tanto tiempo estuvo ahí tratando como de hacernos dudar sobre nuestra posición, que ahora es clara y verdadera de hijos de Dios. Y te tengo una buena noticia: pasaste a otro nivel, porque la vida cristiana no se mide en tiempo, se mide en etapas. No se trata de ser más antiguo, se trata de ser más maduro. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia: gente que tiene muchos años pero muy poca madurez. En México, no se espanten, aquí en España es otro rollo. Aleluya. Entonces pasamos a otra etapa. Y también cambia de estrategia el enemigo. Entonces el enemigo pues ya se da cuenta que ya estamos bien firmes en nuestra posición, no tenemos dudas de que somos hijos de Dios, entendemos lo que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús, los cuales, ¿verdad?, no andan en la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y pasamos esa etapa y entramos otra etapa, ¿verdad?, de crecimiento, desarrollo, madurez, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice Proverbios 4:18, hasta que el día es perfecto. Dile al que está a tu lado: estamos siendo perfeccionados. Todos los que estamos aquí, amados, no os hagáis, estamos en un proceso de ser perfeccionados. Vamos adelante a la perfección. Hay una meta que se llama plenitud y vamos algunos entre azul y buenas noches, pero bueno, ahí vamos. El chiste es que viene la segunda etapa, y en esa segunda etapa, entonces, escucha, la estrategia del enemigo cambia. Ahora es la tentación. Es empezar a usar las debilidades de la carne. Es empezar a usar todo aquello que llama todo lo que llamaríamos nosotros la mundanalidad, todo lo que tiene que ver con el mundo, todo lo que tiene que ver con la atracción del mundo, todo lo que tiene que ver con como sucedió con los israelitas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo vivieron perfectamente el cuadro, porque esto es algo tan antiguo, ¿verdad? Ya los israelitas ya no están en Egipto, están en el desierto, van rumbo a la tierra prometida, pero lo primero que empezaron a hacer es añorar Egipto, ¿te acuerdas? ¿Quién nos diera a comer los caldos, los puerros, las cebollas, el pescado, las arañas, las sabrá Dios qué tanto? Y añoraban. Solo tenemos este maná. Menospreciaron el maná. Y nuestra alma se seca. Y es una etapa que de pronto al cristiano también le viene de pronto cuando empiezan las pruebas, porque sí, obviamente nos convertimos y al principio como que Dios nos apapacha un poquito más, ¿verdad? No sé si te pasó, pero le pedías algo a Dios y pum, 5 segundos y se daba, y tú decías: esto es la onda, ¿verdad? Pero llegó un momento que Dios dijo: espérate, si no soy Aladino, ¿verdad? Y entonces empezó la disciplina, y empezaron las pruebas, y empezó como que ya no todo era más fácil. Empezamos a percibir como que había que entrarle a la disciplina espiritual y a tener más esfuerzo y todo. Y de pronto empezó así como que a llamar la atención. La estrategia del enemigo ahora fue la tentación.
usar la carne, los apetitos de la carne, los deseos de la carne, ¿verdad? La concupiscencia, y él explicaba a los jóvenes qué es la concupiscencia, que básicamente son los deseos desordenados que todos tenemos y que de alguna manera seguimos tratando con ellos, y empieza a trabajar con todo ese desorden interno, ¿verdad? Que hay en cuestión de todavía de pronto la cultura del mundo con la cultura del reino de los cielos, una transición. Todavía hábitos que son conforme a Dios y todavía hábitos que son conforme al mundo o a la carne, ¿verdad? Todavía lo que es la tradición y todo eso, hasta que de pronto, gracias a Dios, empezamos a desarrollar una mentalidad del reino de los cielos, empezamos a activar lo que dice la Biblia en Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de bingo, y se activa el dominio propio. Y a partir de ese momento podríamos decir, ¿verdad? En términos coloquiales mexicanos, pues ya el pecado como que nos hace los mandados, ¿verdad? Ya hay un límite, ya aprendemos a decirle no, ya no nos agarra desprevenidos, ¿no? Ya obviamente empieza a consolidarse mucho nuestra estructura, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y pasamos a otro nivel, bendito sea Dios. Seguimos avanzando, vamos a la perfección. Normalmente, en esta etapa es cuando una persona empieza a tener más fruto, empieza a descubrir sus dones, empieza a darse cuenta de los atributos divinos que Dios le ha dado, los dones, talentos, capacidades, como le quieras llamar. Ya hay cierta trayectoria en un caminar espiritual, ya en una iglesia ya hay una percepción de que es una persona, vamos a decirlo así, espiritual. Empieza a haber fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Y es normalmente la etapa en que comenzamos a involucrarnos en el servicio. Y yo no sé por qué carambas, ni quién carambas nos metió la bendita idea que el servicio es como una especie de inmunidad espiritual. Y que a partir de que me metí al servicio, como que ya soy de los intocables de Elliot Ness, ¿verdad? O sea, así ya me pela los dientes el chanclas, ¿verdad? O sea, ya o sea, ¿sí me explico? O sea, le saco la lengua, no, o sea, ya estoy del otro lado, y entonces pensamos, ya se acabó, ya no hay condenación, ya no hay tentación, ya tengo dominio propio, ya tengo identidad en Cristo, ya tengo fruto del Espíritu Santo, ya la armé. O sea, ya lo que sigue aquí ya es volverme querubín o algo así por el estilo, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay una tercera estrategia del diablo para atacarnos. Ya quizás no lo haga a través de la condenación, porque estás afirmado en tu posición de hijo de Dios. Ya quizás no lo haga a través de la tentación, porque estás activado en el dominio propio y en los mecanismos de defensa de límites para no caer en las situaciones cotidianas, llamémosle, por decirlo así. Seguimos pecando, pero ya no vivimos en pecado. Y entonces entra, te repito, una vamos a decirlo así, tercera alternativa del enemigo para atacarnos, que ya no es condenación, que ya no es tentación, y que viene en esta época donde normalmente empezamos a generar una especie de relajación espiritual. Empezamos a ver situaciones en otras personas de crisis, una crisis de matrimonio, una crisis con un hijo que quizás está en las adicciones, una crisis quizás en una situación, no sé, de depresión, de tristeza, y decimos, híjole, qué tristeza, voy a ver qué puedo hacer, cuentas conmigo, pero a mí nunca me va a pasar. Empezamos a ver quizás una persona que está viviendo una lucha económica, un desánimo, una desaveniencia de la iglesia, una falta de apego nuevamente a las cosas de Dios, y nos dolemos, hasta cierto punto nos compadecemos. A lo mejor está viviendo una pérdida, una enfermedad, ¿verdad? Y nos dolemos, y de verdad nos afecta genuinamente, porque amamos a Dios y amamos a las personas, pero muy dentro de nosotros pensamos, a mí nunca me va a pasar. Y inconscientemente comenzamos a bajar un poquito la guardia. Y entonces el enemigo se da cuenta que ya no nos puede dar por medio del pecado, pero sí nos puede dar por medio del dolor.
Y es donde empiezan a venir las traiciones, y es donde empiezan a venir las decepciones, y es donde empiezan a venir las desilusiones, y es donde empiezan a venir todo ese tipo de situaciones que nos hacen sentir abandonados, quizás decepcionados, quizás avergonzados, quizás, y se convierten en esas cargas de las que habla específicamente el escritor de Hebreos en el capítulo 1 del versículo 12. Despojémonos de todo peso. Y entonces empezamos a enfrentar cosas que no son pecados, pero que desgastan nuestra alma. Te hago una pregunta: ¿el cansancio es un pecado? Pero sí es una debilidad. ¿El miedo es un pecado? Pero sí te paraliza espiritualmente. ¿El dolor es un pecado? Pero sí te puede desviar de tu propósito espiritual. Entonces empezamos a experimentar otro tipo de situaciones que decimos: espérame. O sea, esto yo nunca lo había vivido, esto yo nunca lo había experimentado, no sé cómo reaccionar, no sé qué tengo que hacer, no sé si lo tengo que hablar, no sé si te lo tengo que guardar, no sé si lo tengo que contener, porque no es lo mismo ser una persona libre que una persona contenida. Y cuando realmente nos metemos en el terreno de la contención, lo único que estamos haciendo es acumulando situaciones en nuestro interior que están desgastando nuestra alma a tal punto que perdemos la capacidad de disfrutar nuestra vida espiritual y lo que hacemos naturalmente con Dios en cuanto a la vida espiritual. Y a esa estrategia la Biblia, no yo, le llama maquinación. ¿Cómo le llama la Biblia? Y yo quiero hablarte un poquito y ministrar un poquito eso, porque es, con todo respeto, quizás de lo que menos se habla. Y la maquinación no tiene que ver con el pecado, generalmente. La maquinación no tiene que ver con la tentación, generalmente. La maquinación tiene que ver generalmente con el dolor. Dice Corintios en el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo, cuando habla de ese término, 2 Corintios 2:10, dice algo muy interesante. Dice: a ese que ustedes perdonaron. ¿A ese que ustedes qué? Otra vez el bendito perdón. Dice el apóstol Pablo: yo también lo perdono. Y explica bíblicamente por qué. No lo perdono porque soy bien magnánimo, no lo perdono porque soy a todo dar, no lo perdono porque soy super wow. Lo perdono por dos razones. Una, para que Satanás nos saque ventaja de nosotros. Y dos, porque no ignoramos sus maquinaciones. El contexto de la maquinación tiene que ver con el perdón. El contexto, perdón, me equivoqué. El contexto de la maquinación tiene que ver con la falta de perdón. El contexto de la maquinación tiene que ver con todo el efecto destructivo del dolor en nuestro interior. Porque hay todo un proceso. Si estás apuntando, apúntale ahí. ¿Cómo funciona? Viene una herida y viene un proceso. Después de la herida viene el resentimiento. Después viene el rencor. Después viene el odio. Y después viene de lo que mi esposa muy puntualmente habló, que es la amargura. Que ya es como básicamente el estado pesimista, negativo, distorsionado que el ser humano vive como resultado del envenenamiento de su alma. Porque la falta de perdón es el cáncer del alma. Están muy callados. ¿Todo bien ahí adentro? ¿Seguimos? ¿Es normal que estén así o ya me manché? Entonces, ¿vamos entendiendo lo que es la maquinación? Ok, mira, la maquinación, vamos a ponerlo en otro sentido, es cuando el diablo se da cuenta: a este monito, a esta monita, ya no me la puedo llevar al infierno. Ya nació de nuevo verdaderamente, ya no es un simpatizante de Cristo, ya no anda viendo a ver si es chicle y pega, ya no está en ese punto de experimentar o de ver si es una moda. No, señor. O sea, él es tan perceptivo que se da cuenta y dice: ya esta persona está del otro lado, ya se convirtió, ya es un hijo, es una hija de Dios, ya está convencido, ya tiene el espíritu de adopción, ya tiene dentro de sí obviamente el Espíritu Santo clamando y dando testimonio en su espíritu que es hijo, hija de Dios. O sea, ya no le puedo llevar al infierno, ya
ya le perdí en cuanto a lo que representa su destino eterno, pero todavía tengo la oportunidad de evitar que cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Y la maquinación no está enfocado tanto a llevarte al infierno, a volverte al mundo. La maquinación está enfocada en quitarte la influencia, el impacto y la trascendencia en lo espiritual. Que estés quietecito, sin generarle ningún tipo, decimos en México, de afectación a su changarro al diablo. ¿A qué me refiero? Básicamente a inoperante en lo espiritual, paralizado en lo espiritual, distraído en lo espiritual, distorsionado en lo espiritual, desviado en lo espiritual. Sí, amas a Dios con todo tu corazón, sí, te vas a ir al cielo con todo y guaraches, pero en esta tierra vas a perder todo el fruto y la bendición de los galardones que Dios tiene preparados. Ese es el propósito de la maldita maquinación. Quitarte todo lo que pueda de alguna manera generar en ti un aspecto en tu entorno de influencia. No está enfocada en el infierno. No está enfocada en que pases la eternidad en el... digo, si puede lo hace, tampoco menso no es, ¿verdad? Pero no es el objetivo, ¿me explico? El objetivo es volverte inoperante espiritualmente. Que estés en la iglesia, que seas cristiano, que ames a Dios, que te vayas al cielo, pero que no hagas nada que de alguna manera pueda generar un impacto, una influencia en la vida de las demás personas. Ahora, ahí te va. ¿Nos ponemos un poquito más intensos? No. ¿Qué es una maquinación? Todo aquello que por vergüenza, temor, incomodidad o ignorancia no has permitido que el Espíritu Santo ministre en tu interior. Te lo voy a volver a repetir. ¿Qué es la maquinación? Todo aquello que por incomodidad, por vergüenza, por temor o por ignorancia no has permitido que el Espíritu Santo ministre en tu interior. Dice Juan 14:30, el Señor Jesucristo hablando. Ahí viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, pero él nada, di conmigo nada tiene en mí. Ahora, ¿eso mismo podemos decir nosotros? Ajá. O sea, tú y yo estamos a tal punto de espiritual, así de sacarle punta, de decir, sí, yo puedo decir lo mismo que Jesús, el diablo no tiene nada en mí. ¿La mamá de Neto? O sea, la neta. Eso es muy profundo y muy teológico, disculpen ustedes. Es más o menos como el Tato, que ya nadie me ha podido explicar quién carambas es el Tato, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Esta es la mamá de Neto, que es parienta del Tato, más o menos. Y entonces, todo aquello que no ha podido ser ministrado por dolor, por incomodidad, es materia prima que Satanás utiliza hoy. Escúchame, en ti y en mí, como hijo, hija de Dios, como siervo, sierva de Dios, como apóstol, querubín, protector, lo que te llames, te sientas, pero es todo aquello que tiene como materia prima para atormentarte, oprimirte y cautivarte. Aunque eres hijo de Dios, aunque amas a Dios, lo que te atormenta en la noche, lo que de pronto te llena de terror, de pavor, ¿sí me explico? Lo diría el apóstol Pablo como ese aguijón en la carne, ¿verdad? Como eso que de pronto pareciera que ni la gracia es suficiente, pareciera, ¿no? Que no lo fuera, ¿verdad? Para poder ser libre de ese tormento, ser libre de esa opresión, ser libre de esa cautividad. Eso es la maquinación. Y es la última, ahí sí te puedo decir, la última alternativa que tiene Satanás para detenerte de cumplir el destino profético que Dios tiene para tu vida. El que libra la maquinación, ahora sí, que se agarre el diablo y el mismísimo infierno, porque esto no va a parar.
Pero ese es básicamente el punto específico. Ahora ahí te va. ¿Nos ponemos un poquito más intensos? ¿Cómo opera la maquinación? Como un plan o un contubernio donde el enemigo ve algo en tu vida y en mi vida muchísimos años antes. Escucha, se da cuenta de una debilidad, se da cuenta de una herida, se da cuenta de un conflicto, se da cuenta de un trauma, se da cuenta de una experiencia que marcó tu vida, se da cuenta de un momento que literalmente cautivó tu corazón, se da cuenta a lo mejor de una situación que te llenó de culpabilidad y que nunca hablaste con nadie y que dijiste, total, con el tiempo esto se va a pasar, nadie se va a acordar, y podríamos hablar de mil y un cosas, algo que sucedió hace mucho tiempo y que no pasó absolutamente nada. A lo mejor una situación en tu familia, en tu niñez, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, una separación, una ruptura, una pérdida, un abuso. Y aparentemente ya pasó tanto tiempo, ya pasaron tantos años, ya pasaron tantas circunstancias, ya de alguna manera aprendí a vivir con la situación. Pero entonces el enemigo se da cuenta que tú tienes un llamado de Dios, que tú tienes un propósito de Dios, que tú tienes un destino de Dios, que tú tienes, como le quieras llamar. Y entonces se queda callado, escúchame, y se espera al momento que tú tienes más influencia, al momento que más ojos están puestos en ti, al momento que más personas han puesto su confianza o por lo menos su expectativa en ti. Y entonces el enemigo dice, ahora es el momento. Sácalas bajo la manga y te dice, págame. Y aprieta el botón detonador. ¡Pum! Pero si yo había estado bien. Pero si esto tiene siglos que ni me acordaba, que ni pensaba, que ni me pasaba por la mente. Si esta persona tenía décadas sin aparecer en mi vida, ¿por qué ahora esta llamada? ¿Por qué ahora este cuestionamiento? ¿Por qué ahora esta confrontación? Porque ese es el propósito de la maquinación. No solamente destruirte a ti, sino todo lo que está a tu alrededor. Déjame ponerte un ejemplo, no sé cuánto tiempo me quede, que marcó mi vida hace muchos años. Yo sé que aquí ustedes son puro millennial, ¿verdad? Segundo, tercer piso, ya cuando mucho cuarto piso, pero ya vemos algunos del quinto piso, ¿verdad? Y los que estamos en el quinto piso, y si hay alguno más, se acordarán que hace muchos años existió un predicador famosísimo llamado Jimmy Swaggart. ¿Alguien conoció alguna vez oído hablar de Jimmy Swaggart? Tremendo. Estamos hablando de la época que no había redes sociales, que no había internet, que no había absolutamente nada. Fue el primer televangelista. Y este hombre, amados, básicamente desarrolló un ministerio a nivel mundial. Un ministerio a través de la radio, a través de la televisión, y fue mundialmente conocido, hacía cruzadas en los estadios. No quiero decir algo ofensivo, pero si tú piensas que Cash Luna es la onda, o sea, tú no conociste a Jimmy Swaggart. O sea, Jimmy Swaggart era 1000 veces, con todo respeto, Cash en el sentido de influencia sin los elementos que hoy en día hay. Y este hombre formó una generación en todos los sentidos, ministerial. Millones de personas se convirtieron a través de él. Escúchame, millones de personas recibieron a Cristo, millones de personas se encontraron con Dios. Un día lo encontraron en un motel con una prostituta. Chihuahua. Perdón por los de Chihuahua que hay aquí. No fue personal. Ahora escúchame, yo no quiero vituperar a este hombre,
ni mucho menos hablar mal de él, porque dice la Biblia que el que esté firme mire que no caiga, y porque todos somos del mismo barro. Pero ¿a qué quiero llegar? Obviamente fue o sea, así como era de alto, así, no hombre, los Tonight Show en esa época de Jay Leno, de David Letterman, lo hicieron pomada, se burlaron, se rieron, se hicieron mofa de él, pero pasó un poquito el tiempo y yo escuché una entrevista de radio que le hicieron ya que había pasado todo el asunto, ya había bajado todo el rollo, y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dice: desde la adolescencia tuve problemas con la pornografía, pero nunca me acerqué con nadie para que me ministrara. Y como el ministerio empezó a prosperar, y como los dones empezaron a fluir, y como la gente empezó a llegar, y como los recursos empezaron a fluir, yo dije: no importa, no afecta, es un detalle, es interno. Y el hombre declara en esa entrevista que estaba en una cruzada con miles de personas, viendo cómo paralíticos se levantaban de la silla de ruedas, viendo cómo personas sordas, mudas, podían oír, podían ver, personas sanadas de cáncer, personas con enfermedades sanadas, viendo miles, literal, miles de milagros en un par de horas. Y él llegaba al hotel a vaciarse por horas en la pornografía. Y eso me hizo hacerme dos preguntas. Pregunta número 1: ¿por qué el diablo no sacó su problema de adicción a la pornografía cuando era un adolescente? ¿Entiendes la respuesta, verdad? Tienes un poquito más lo que es la maquinación, ¿verdad? Y pregunta número 2: ¿qué hubiera pasado si en la adolescencia él hubiera tenido el valor de hablar con su líder de jóvenes, su líder de célula, su líder de adolescentes, su pastor, y decirle: pastor, ¿puedes ministrarme? Tengo una puerta abierta, tengo problemas con la pornografía, ¿puedes orar por mí y ayudarme y acompañarme hasta que pueda yo ser libre de esto? Esa es la maquinación. No he terminado, ¿me ayudan tantito aquí, por favor, grupo de alabanza? Todo aquello que no ha sido ministrado en tu vida, falta de perdón, heridas no sanadas, conflictos no resueltos, etapas no cerradas, abusos, situaciones traumáticas, pérdidas, quizás palabras, escucha, pactos internos. Yo nunca voy a ser como mi papá. Yo nunca voy a ser como mi mamá. Pactos internos como: yo nunca me voy a someter a ningún hombre. Pactos internos como: yo nunca me voy a casar. Juicios, maldiciones, cosas con las que nos enlazamos por el dolor, por la frustración, por las heridas, por el temor. Quizás miedos que nunca hemos tenido el valor de expresar, miedo a fracasar, miedo a la derrota, miedo a fallar, miedo a no llegar, miedo a perder. Quizás etapas no cerradas en tu vida, eventos de tu niñez. Yo recuerdo y platicaba hace rato, no me acuerdo con qué pastor. Mis padres se divorcian cuando yo tengo 3 años de edad y se echan una batalla legal por mí. Imagínense lo bonito que estaba, que se echan una batalla legal de 5 años, legal por mi tutoría, por la patria potestad mía, ¿no? Pero una batalla así de, mi papá era luchador, imagínate, yo no sé por qué salía esta porquería, mi papá me dio un 89, o sea, de verdad, mi papá me dio un 89, por lo menos el que me dijeron que era mi papá, me dio un 89, estaba así el ingrato,
era luchador, era el jaguar de lucha libre de México, o sea, de la lucha de la época de Blue Demon y del Santo. Yo me la pasaba en los rings ahí a los 5 o 6 años, ahí dando machingüepas ahí en el ring y todo, ¿no? De verdad, tremendo que salgo yo de la porquería de este tamaño, pero bueno, ya me puse a cuentas con Dios de eso. Es parte de las maquinaciones, fíjate. El chiste es que se echan una batalla legal y a mí no me dicen nada, pero mi madre, como suele suceder en México, no sé cómo sea en España, normalmente la madre gana, salvo raras excepciones, las batallas legales por los hijos. Mi madre gana y de pronto está mi padre y mi madre afuera de la casa y ya había pasado eso y de pronto salgo yo a los 6 años de edad y están discutiendo ellos y de pronto me llaman, ven acá, 6 años, ¿con quién quieres vivir? ¿A quién prefieres? ¿A tu papá o a tu mamá? Oigan, por favor, eso no se le hace a un niño de 6 años. Y aparte de esa edad, tu padre es tu héroe, tu ídolo, aparte era luchador, mi papá me llevaba a las luchas, ¿no? Yo lo veía enorme, bueno, estaba enorme el ingrato, pero yo lo veía todavía más enorme. Dije, yo me quiero quedar con mi papá. Mi papá se ríe, se burla, se despide de mí, se va a su casa y me deja con una madre resentida que ganó la patria potestad, pero que su hijo prefiere estar con su padre que con ella. Esa es mi infancia, o al inicio de una etapa de infancia complicada. Ahorita te digo por qué te platico eso, si no ahorita nos ponemos todos a chillar aquí, ¿no? Empezando por mí. Yo no voy a hablar del nabo, pero sí voy a hablar de mi vida, eso sí te sé. Diferente. Aprende, mi chava. Entonces, pues obviamente mi madre me aborrecía, no quería saber nada de mí, tú que prefieres a tu papá, lárgate con tu papá, yo que di la vida por ti, ya se imaginarán, ya, con todo respeto, ves cómo son las doñitas, las mamás, que Dios guarde la hora, yo te tuve en mi vientre 9 meses y mira cómo me pagas y ahora. Pero empezó a hacer algo que de verdad fue terrible para mí. Cada vez que yo me portaba mal, 7 años, 6 años, hacía una travesura, mi madre hacía lo siguiente: me subía al carro y me llevaba, no sé cómo se llama aquí en España, un hospicio, una casa hogar donde tienen a los niños sin padres. ¿Cómo le dicen aquí? Orfanato. Me llevaba a un orfanato y me decía, ya estuvo. Y traía un gendarme, un policía, no sé qué, el que cuidaba la puerta, a que me jalara dentro del carro y me sacara, todo de broma, o sea, bueno, me refiero preparado, para que yo me portara bien. Entonces se bajaba mamá y le decía, oficial, lléveselo. Amados, yo berreaba, lloraba, gemía, suplicaba, mamá, te lo suplico, ya me voy a portar bien, casi Paquito, mamá, soy Paquito, no haré travesuras, o sea, y era terrible. Y el cuate me agarraba y yo me retorcía como tlaconete con sal ahí, hasta que por fin ya mi madre decía, está bien, déjelo. Subí al carro, nos íbamos a la casa. Me marcó tanto que yo no podía ver un oficial, años después, adulto, yo no podía ver un oficial, gendarme uniformado, lo que fuera. Cada vez que yo pasaba, pregúntale a mi esposa, migración en Estados Unidos, así, todo papeles, las manos me chorreaban como, ¿no? Cada vez que pasaba yo cerca, podría ir a 20 kilómetros por hora, pasaba cerca de un oficial tieso. Todo porque un día me hicieron creer que un oficial de policía está ahí para alejarte de tu familia, para hacer que te abandonen, para apartarte de los tuyos. Y tuve que entender un día que eso era una maquinación. Yo no podía acercarme a una autoridad uniformada porque era un temor y un miedo, hasta que Dios me mostró de dónde venía ese miedo. Y tuve que tratar con ese dolor. Escúchame, tuve que perdonar a mi mamá y tuve que perdonar al condenado oficial cara de chancla
que cada vez que íbamos al orfanato se prestaba el jueguito ese, muerto de la risa. Pensaba que era una broma. A mí me traumó. Puestos de pie, familia. Si te diste cuenta, te hablé de mi corazón. No tocamos un solo pedazo del bosquejo. Te impartí lo que Dios me ha dado como rema. Este es el rema que Dios me dio. Todos estamos expuestos a la maquinación. Y tú tienes que estar consciente que mientras no confrontes ese miedo, ese trauma, esa herida, ese pasado, ese conflicto, ese dolor, te vas a ir al cielo. Espero en Dios te vayas al cielo. Amas a Dios con todo tu corazón, pero estás paralizado para ser fructífero en la vida espiritual que Dios te dio, o por lo menos semi paralizado. Habla un área de tu vida que cuando, escúchame, tú digas: ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí voy a ser un cristiano eficaz, ahora sí voy a ser. Lo único que tiene que hacer el enemigo es apretarte ese botón y volver a sentarte en la silla y seguir en una mediocridad espiritual, distraído, paralizado, detenido, estancado, como le quieras llamar. Pero hoy yo te pido que cierres tus ojos, y yo sé que a cada uno, porque así es el precioso Espíritu Santo, le va a mostrar aspectos de tu vida que hoy se van a develar ante tus ojos como una maquinación. Tú no lo habías visto así, a lo mejor lo tenías como algo X, Y, algo que nadie vio, nadie supo, nadie se enteró, pero hoy te digo, es la materia prima que Satanás tiene hoy para atormentarte. Es lo que te puede impedir pasar al siguiente nivel, es lo que te puede detener para la siguiente etapa de tu vida espiritual. Es lo que te impide llegar a la madurez, es lo que te impide llegar a la plenitud, es lo que te impide llegar a la estatura del varón perfecto, es lo que te impide sacudirte de los pesos y las cargas que no tienen que ver con el pecado quizás, pero que tienen el mismo efecto espiritual de paralizarte. Y la pregunta que yo te tengo es: ¿le vas a dar el gusto a Satanás de que se quede con tu fruto, con tu bendición, con tu recompensa, con tu galardón? ¿O vas a despertarte en un espíritu de indignación, de decir: cueste lo que cueste, duela lo que duela, confronte lo que tenga que confrontar, tenga por un momento quizás que volver a recordar, o quizás por algún instante, escúchame con tu corazón, volver por un momento a experimentar la misma sensación de terror, de dolor, de inseguridad, de miedo. No es lo mismo ser una persona libre que una persona contenida. Mientras seas una persona contenida, el diablo tiene materia prima para atormentarte. Juan 8:36 dice claramente: si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Por qué dice verdaderamente? ¿Por qué no solamente dice libre? ¿Será que hay una libertad falsa? ¿Será que hay una libertad de mentiras? ¿Será que hay una libertad disimulada, contenida, maquillada? ¿Será que hay una libertad de guardar las apariencias?